Vamos a estar en la voluntad del Señor en este tiempo, hablando nueva vez acerca de la Biblia. Estamos en el mes de la Biblia y vamos a aprovechar que estamos celebrando el mes de la Biblia para continuar hablando acerca de la Biblia. Y vamos a estar hablando con respecto a la Biblia algunos aspectos concernientes a cómo debemos asumirla nosotros como creyentes, algunos aspectos de cómo nosotros debemos asumirla como creyentes, un poco diferente a lo que estuvimos tratando el domingo anterior. Y como esto es un culto de estudio bíblico, entonces la dinámica va a ser un poco distinta a lo que nosotros hacemos los domingos en la mañana. Así que vamos a estar haciendo preguntas, ustedes levantarán las manos. Si hay un micrófono, por favor, sería bueno, porque si se graba el mensaje, que puedan escuchar la participación de los hermanos también. Con respecto a la Biblia, vamos a contestar algunas preguntas. La primera pregunta sería, ¿por qué estudiar la Biblia? ¿Por qué estudiar la Biblia? Y yo quiero compartir algo que encontré acerca de la respuesta a esta pregunta. No es nada complejo, pero quiero compartir. Dice, estudiar la Biblia simple y llanamente porque es la palabra de Dios, es su pensamiento, lo que Él piensa, su voluntad. Y por esta razón de que es su palabra, da todo el peso y la razón suficiente para estudiarla. Así que, ¿por qué estudiar la Biblia? Porque es simple y llanamente la palabra de Dios, y allí encontramos sus pensamientos, cómo Él piensa, cuál es su voluntad, cuáles son sus deseos. Una porción que tratamos el domingo pasado, Isaías 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, versículos 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. ¿Qué es lo que normalmente nosotros pensamos cuando leemos o escuchamos estos versículos? ¿Qué significa estos dos versículos de Isaías capítulo 55? Es una pregunta que estoy haciendo para que la contesten, levantando las manos. Isaías 55, versículos 8 y 9, que fue lo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que normalmente pensamos? El hermano Guillermo. Bueno, que el proceder de Dios siempre va a ser diferente. Muy bien. Y también que el pensamiento de Dios siempre será diferente al pensamiento de nosotros. Que el proceder y el pensamiento de Dios es siempre distinto al de los seres humanos. Muy correcto. ¿Quién más puede decirnos lo que piensa acerca de estos dos versículos? Versículos 8 y 9 de Isaías 55. ¿Alguien más se anima? Perdón, Amira. Estoy buscando más para atrás, discúlpeme. Amira, gracias. Pienso que Josefina. la mente de nuestro Señor, de nuestro Dios, es todopoderoso, es infinita. Y De la acuerdo. mente nuestra es finita. Por lo tanto, en nuestra mente no puede caer la mente de nuestro Dios. Y es muy cierto. La mente de nuestro Dios es infinita en relación
a la de nosotros los seres humanos, que es finita, muy pequeña. El hermano don Manuel. Sí, que los pensamientos de Dios son inescrutables. Correcto. En comparación con nosotros, son maravillosos, son profundos, están muy sublime. Muy sublime, muy inalcanzable los pensamientos de Dios. Excelente. El hermano José. Queda claro que cuando dice los pensamientos de él y sus caminos, no se pueden comparar. El camino de Dios es perfecto. O sea, el que anda, por ejemplo, como Dios quiere, ser santo porque yo soy santo, está indicando que tenemos que ser como Dios es. Y si somos como Dios es, estamos andando en el camino conforme a la voluntad de Dios. Y estamos pensando como Dios piensa, como Dios quiere que pensemos, conforme Él nos ha enseñado. Está indicando esa diferencia. El hombre del mundo no piensa jamás en lo bueno, no piensa en lo perfecto, porque le es imposible si no sigue el camino de Dios. Esa es la diferencia. El hombre de pecado no puede pensar igual que Dios, que es perfecto y santo a la vez. Muy bien, muy bien. Por último, Mieses, Pedro Mieses, por último. Un momentito para que pueda ser captada su participación. 1, 2, ok. En la segunda parte de los dos versículos que leímos, el 8 y el 9, establece que los cielos, que al ser los cielos más altos que la tierra, asimismo son los pensamientos de Dios, porque son cosas de las alturas, de la divinidad de Dios. En cambio, al ser de la divinidad de Dios y de la altura, más alto que la tierra, así también son los pensamientos de Dios. Muy bien, excelente. Gracias a todos por sus participaciones, muy acertadas las participaciones de cada uno de ustedes. Normalmente cuando leemos estos versículos entendemos precisamente lo que ustedes han compartido, que Dios es diferente y superior a los seres humanos, es lo que nos llega a la mente, que Él es diferente y no solamente diferente, sino que es muy superior a los seres humanos en cuanto a los caminos, en cuanto a sus pensamientos. Y también normalmente cuando escuchamos o leemos estos versículos entendemos que Dios tiene planes e intenciones con nosotros los seres humanos muchos más grandes de lo que podemos pensar. Básicamente podemos resumir que de eso es lo que se entiende cuando leemos estos dos versículos. Y como ya dije, todo lo que ustedes han mencionado es muy cierto. Sin embargo, falta algo. ¿Por qué Dios dice en estos versículos que sus pensamientos, cuál es la razón de establecer esa diferencia entre sus caminos y nuestros caminos y sus pensamientos y nuestros pensamientos? ¿Cuál es la razón por la cual Él establece esa diferencia aquí? Bueno, si nosotros leemos unos versículos anterior, o tan solo un versículo, que es el versículo 7, antes de los versículos que hemos leído, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, en el versículo 7, el Señor nos está llamando a dejar nuestros caminos y nos está llamando a dejar nuestros pensamientos. Al impío deje su camino y al hombre inicuo sus pensamientos. E inmediatamente habla de que los pensamientos y los caminos de Dios son superiores. En otras palabras, sí,
el ser humano tiene una conducta y un pensamiento distinto a la de Dios, pero Dios está llamando a que igualemos nuestra conducta y nuestros pensamientos a la conducta y los pensamientos de Dios. Eso es lo que nos está diciendo en estos versículos. No es que son inalcanzables sus caminos y sus pensamientos, es que como son distintos, vamos a ponernos a tono. Por favor, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y entonces, que nuestros caminos, que son muy bajos, empiecen a ser sublimes. Y que nuestros pensamientos, que también son muy bajos, que empiecen a ser también de igual manera altos. Y ahí establece la diferencia. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No es que sean inalcanzables. Evidentemente nunca seremos iguales a Dios, pero Dios nos está llamando a que seamos en este sentido iguales a Él. Iguales a Él. Del mismo modo, hay un versículo también muy conocido que el apóstol Pablo lo utiliza en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice, refiriéndose evidentemente a Isaías capítulo 64, 4, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué piensan ustedes también acerca de este versículo? ¿Qué es lo que nos llega a la mente? Levantando las manos. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Levantando las manos, el hermano José. Sencillo. Dios ha preparado cosas que el hombre jamás pudo imaginar. Y la conocemos hoy en día porque Él la ha revelado. Y todavía hay cosas que anhelamos poderlas saber, pero si Él no las reveló, hay que esperar que suceda. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Cristina. Yo creo que la cosa tan maravillosa que Dios tiene preparado para nosotros no nos lo imaginamos. No son imaginables. Nosotros tenemos una idea, pero lo de Dios es ¿Y dónde están esas cosas maravillosas? en los cielos. En los cielos. Eso es lo que nosotros entendemos cuando leemos ese pasaje. ¿Quién más? Yo entiendo que realmente en la Biblia se nos muestra mucho los objetivos que Dios tiene para las personas que le aman y todos los destinos que va a tener en el cielo. No obstante, eso solamente sería una pincelada de lo que Dios nos tiene preparado. Como bien dice el versículo anterior que estuvimos tratando, nuestros pensamientos, son demasiado pequeños para todo el pensamiento y todos los objetivos que Dios tiene para con nosotros. Excelente. El hermano Guillermo. Nosotros tenemos que ver que Pablo subió al cielo. Entonces, bajo ese principio, él se encontró con un problema que él no pudo describir lo que vio. Pero él vio todo esto y sintió todo esto. Entonces, obviamente, nosotros aprendemos por la comparación. Inclusive la cosa que supuestamente nosotros creamos es el juego de las cosas que nosotros hemos visto. Por lo tanto, lo que se está diciendo aquí, que es una nueva creación,
que nosotros no tenemos punto de comparación con lo que estamos viendo en este momento. Muy bien, Guillermo. De todas maneras nos estamos refiriendo entonces a la parte del cielo. Manasés. La soberanía de Dios está por encima de todo pensamiento, de todo conocimiento. Dios es soberano y nadie se iguala a Dios. Muy bien, muy bien. Finalmente entonces, cuando nosotros leemos este versículo, pensamos en el cielo, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Sobre todo porque dice que son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces, pero en ambos casos, en los versículos que hemos leído en Isaías capítulo 55, 8 y 9, se hacía necesario ver el contexto, ver lo que estaba tratando Isaías para poder entender a lo que se refería. Explicábamos hace un momento que Isaías 55, 8 y 9 habla acerca de que Dios quiere que nuestros pensamientos se igualen a los de Él y que nuestros caminos se igualen a los de Él, porque es el llamado que hace el Señor en el versículo 7, que es el inmediatamente anterior a los 8 y 9. De igual manera, en Primera de Corintios, capítulo 2, debemos leer cuál es el contexto en el cual el apóstol Pablo utiliza este versículo. Y por eso lo vamos a leer. Recuérdense que todo esto lo estamos tratando respondiendo a la pregunta de por qué debemos estudiar la Biblia. Y cuando dijimos que por qué tenemos que estudiar la Biblia es porque la Biblia es la palabra de Dios y allí encontramos los pensamientos de Dios, cómo Dios piensa. Cómo Dios piensa. Entonces, capítulo 2 de Primera de Corintios, a partir del versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él no estaba utilizando palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. No es sabiduría de este mundo. Si no es de este mundo, entonces es una sabiduría celestial, evidentemente, ¿verdad? Mas hablamos sabiduría de Dios, conocimiento de Dios, en misterio, es decir, oculto. La sabiduría oculta, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, esa cosa que nadie había escuchado ni había visto. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por lo tanto, cuando escuchamos ese versículo que dice cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, no está hablando de las cosas celestiales, sino de las cosas que Dios ha revelado en su palabra, que estaban ocultas al entendimiento humano. Nosotros ahorita vamos a continuar leyendo el capítulo 2, ahorita, no ahora, de Primera de Corintios. Estaban ocultas, dice que eran un misterio.
no la habían escuchado, no la habían visto, eran porque estaban ocultas. Pero todo estaba revelado en la palabra. En la palabra. ¿Por qué estudiar entonces la Biblia? ¿Por qué estudiar la Biblia? Porque es palabra de Dios y allí encontramos los pensamientos de Dios, su voluntad y sus deseos, que es necesario que nosotros podamos conocerlos, pero también asumirlos, sus pensamientos. Que nuestros pensamientos, que no son los pensamientos de Él, empiecen a ser nuestros pensamientos. Y sus caminos, que no son nuestros caminos, empiecen a ser nuestros caminos. ¿Por qué? Por el estudio de la palabra y el asumir estas verdades que allí encontramos. Voy a leer también un artículo que encontré en BibleRef.com. Lo leo en inglés, pero se lee en español. Bible, todo, ref.com. Se lee así para que lo puedan buscar. Dice, Pablo ha estado comparando la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios durante los versículos anteriores. La sabiduría del mundo se basa en lo que se puede observar a través de los sentidos y elabora a partir de la lógica y la razón humana. El ser humano puede entender las cosas a través de los sentidos, de la lógica y de la razón humana. Esa es la sabiduría humana. Los intelectuales de la época de Pablo valoraban este tipo de conocimiento por encima de todo lo demás. La Biblia nos anima a enriquecernos a través de la razón y el conocimiento, aunque no los considera tan importantes como el mundo cree que lo son. Sí, es importante que nosotros estudiemos, nos preparemos, utilicemos la razón, utilicemos la lógica. La palabra de Dios no está en contra de eso, pero no le da el valor que le da la humanidad. Mayormente a la gente que tiene un pensamiento moderno, no posmoderno, un pensamiento moderno, porque los pensamientos modernos desecharon la fe para abrazar la razón. Los modernos desecharon la fe para abrazar la razón, pero los posmodernos, que es el tiempo que estamos viviendo ahora, desecharon la fe, desecharon la razón para asumir el cómo yo me siento y cómo me gusta y lo que yo creo, independientemente de si eso es comprobable o no, científicamente o lógicamente. Entonces, vamos a ver, la sabiduría de Dios se revela a través de su voluntad. La sabiduría de Dios se revela a través de su palabra. Y luego nosotros tenemos que creer en ella. De lo contrario, continuará estando oculta, ¿verdad? Cosa que ojo no vio ni oído yo, y jamás podremos entenderla. Dios estableció su sabiduría antes de que comenzara el mundo. Por lo tanto, el plan de Dios de sacrificar a su propio Hijo para pagar por el pecado humano y hacer posible que las personas pudieran compartir su gloria para siempre con Él, también formaba parte perdone que se me está ocultando esto, del principio antes de que existiera el mundo. Los gobernantes de esa época jamás podrían haber sabido o entendido algo así. Ya no voy a continuar leyendo el artículo, pero realmente para los griegos, para los gentiles, el evangelio, ¿qué es lo que es? Locura. ¿Qué dice la palabra de Dios? Locura, eso no se puede comprender. ¿Qué es lo que es locura? Entonces, pero esa sabiduría está oculta
para este tipo de personas. ¿Cómo podríamos llegar a saber algo así? La sabiduría humana no puede conducirnos hasta el punto de permitirnos entender que el Dios creador ama a su pueblo o que Dios ha preparado las glorias de la eternidad para compartirlas con las personas que lo aman, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que debemos entender cuando vemos estos versículos, y nos invita a que nosotros conozcamos realmente a nuestro Dios a través de su palabra, y que seamos convertidos de modo que nuestros caminos sean los caminos de Dios y que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios, aunque no lo logremos en esta vida terrenal, igualarnos evidentemente completamente a Él, pero sí debemos perseguir esta meta porque Él nos ha llamado a esto. O sea, hago una nueva pregunta, ya dejamos la primera pregunta atrás de por qué estudiar la Biblia. Vamos a hacer una nueva pregunta, y es ¿cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo estudiar la Biblia? Aquí hay algunas recomendaciones que busqué y se las leo. Dice, por ser la Biblia la palabra de Dios, originada en Dios mismo, debe ser estudiada, y muy importante esto, sin prejuicios e ideas preconcebidas, opiniones personales y conclusiones ya hechas. Es un reto para nosotros estudiar la Biblia sin prejuicios e ideas preconcebidas, opiniones personales y conclusiones ya hechas, etc. ¿Qué piensan ustedes, levantando las manos, acerca de esta parte que acabo de señalar? ¿Alguien se anima? Nosotros tenemos como Templo Biblicanos, por ejemplo, una formación. Es difícil de abstenerse de esa formación a la hora de leer la Biblia, pero hay que hacer el ejercicio para darle la oportunidad a la Biblia de que nos hable en toda su verdad. El hermano José. Esperemos la parte del micrófono. Yo tengo una forma que la he practicado desde jovencito, desde que comencé, desde que entendí que debía no solo leer la Biblia de Génesis. Yo la divido en 4 partes. Un día yo multipliqué todos los capítulos e hice una división. Muy bien. La cual me daba 3 capítulos y medio diarios para leerla el año completo. ¿Y qué hago? Que leo 4 capítulos diarios, uno de Génesis, o sea, el Pentateuco, Salmos, Isaías y Mateo. ¿Qué significa eso? Que puedo estar desde enero hasta diciembre empapado de todos los acontecimientos bíblicos, desde el principio hasta el final. Si uno comienza leyendo solo Génesis, usted se va a pasar más de medio año, casi hasta septiembre, leyendo todo el Antiguo Testamento, y pasa todo ese año sin saber nada del Nuevo Testamento, que para nosotros hoy en día es lo básico. Entonces podemos mantenernos durante todo el año teniendo de cada una de las partes. Y un día leía que el Señor hizo esa explicación también cuando dijo el Pentateuco, los libros de sapiencia o los salmos y los profetas. No existía en ese momento el Nuevo Testamento. O sea, estaba desde antes dividido en esas 3 partes. Y ya vino luego con los apóstoles y Pablo y demás que escribieron. Entonces aparecerían esas 4 partes, que es la que yo he estado aplicando durante décadas, y me ha ido bien. Muy bien, muy bien. Ahí está el método del hermano José en cuanto a abordar el estudio de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios. Bien, debo de avanzar porque el tiempo se va agotando. Debe ser estudiada así como Dios la está dando. Los autores que usa, los destinatarios que escogió, las diferentes maneras de expresarse que utilizó, en fin, tomarla como viene originalmente, sin interrupciones. Me imagino
que sin interrupciones se refiere a como la Biblia ahora la tenemos dividida en capítulos, versículos que originalmente no se encontraba dividida así. Esto ha sido una bendición porque nos ayuda a encontrar y a localizar pasajes de manera muy eficiente. Sin embargo, debemos tener esto en consideración, que la Biblia originalmente no estaba dividida así. Al ser dividida, si usted pudiera leer el capítulo 3 de Santiago únicamente. Y quizás es un error, porque quizás lo que se está tratando en Santiago capítulo 3 empieza en el capítulo 2, se para en algún momento del capítulo 3 y arranca con alguna otra idea, y entonces no es necesariamente lo ideal. Entonces tomemos en cuenta que al estudiar la palabra, no necesariamente tenemos que verla con las interrupciones o las divisiones que posteriormente se han hecho, que, vuelvo y repito, son muy útiles. Método inductivo: para el estudio de la palabra se sacan las conclusiones del estudio y no se llega al estudio con conclusiones hechas. Ya hemos hablado un poquito de eso. La actitud para estudiar la Biblia, porque es la palabra de Dios y no la nuestra. No podemos llegar con conclusiones preconcebidas cuando vamos a estudiar la palabra, sino que sacamos las conclusiones posteriormente al estudio. Pasando a esa pregunta, abordamos la siguiente. Hemos contestado la pregunta: ¿por qué estudiar la Biblia? ¿Cómo estudiar la Biblia? Algunos tópicos solamente. Tercera pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estudiar la Biblia? Nunca podremos decir que conocemos la Biblia a pesar de mucho tiempo estudiándola. Proviene de una mente infinita, como ya el hermano don Manuel nos señaló, e ilimitada. Por tanto, siempre debemos estudiarla hasta que afecte cómo pensamos y el cómo nos relacionamos con Dios. Esta meta necesita un estudio constante, ajustar nuestro pensar con el de Dios mismo, lo que estamos diciendo desde el principio. Entonces, ¿hasta cuándo leer la Biblia? No hay el apóstol Pablo, todavía en la postrimería de su ministerio, de su vida, estaba solicitando los libros. Estaba solicitando los libros. El apóstol Pablo, que era un encumbrado. Entonces, ¿hasta cuándo hemos de estudiarla? La palabra de Dios es infinita. Nunca comprenderemos a totalidad lo que es la palabra de Dios. Se ha ilustrado aquí que un hombre como el apóstol Pablo, por ejemplo, con todo el estudio que tiene, quizás mojó la punta de su dedo en el vasto océano del conocimiento de la palabra de Dios. Y luego, el ejercicio debe ser constante, porque hemos de procurar, al estudiarla, moldear nuestros pensamientos. Que cuando estudiemos es procurando cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos y también nuestra conducta a los pensamientos de Dios mismo. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo renovaremos nuestro entendimiento? Con el estudio constante e incesante de la palabra de Dios. Y evidentemente con esa intención. Podemos estudiar la palabra. Hay teólogos que no son ni creyentes. Evidentemente no tienen la intencionalidad de ser transformados por la palabra. Tenemos que ser intencionales en ese sentido. Próxima pregunta: ¿con quién estudiar la Biblia? ¿Con quién estudiar la Biblia? Y le pregunto a ustedes, ¿con quién estudiar la Biblia? Los enamorados quizás querrían estudiar la Biblia
¿verdad? Con la persona con la que se está tratando. Pero no es por ahí, 24/7, pero no es por ahí que va. ¿Quién se anima a decirme con quién estudiar? El hermano Fernando. Amén. De nuevo, para que se quede grabado. El Espíritu Santo debe estar con nosotros. Amén, amén, con el Espíritu Santo. Dice, ¿con quién estudiar la Biblia? Con su autor, como Dios mismo quiere que se estudie. El Espíritu Santo, quien es Dios mismo, es el autor de la Biblia. Y su trabajo hoy en la iglesia es revelar la verdad, dar convicción de pecado, iluminar nuestro entendimiento, revelarnos a Dios. Por consiguiente, una relación con Dios se vuelve un requisito para el estudio de la Biblia. Si no, la Biblia será un libro simple para nosotros sin vida. El Espíritu Santo es un requisito imprescindible para el estudio de la palabra de Dios. Precisamente, 1 Corintios capítulo 2, que es el segundo pasaje base de nuestro estudio en la noche de hoy, a partir del versículo 7 y en adelante, creo que hasta el 14, lo leo nueva vez porque es importante. Ya hemos leído, pero desde una perspectiva distinta a la que lo vamos a leer. Lo vamos a leer ahora enfocándonos en la necesidad del Espíritu Santo para el estudio de la palabra. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7 en adelante dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual, ya me perdí, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo por el Espíritu Santo. Así, ¿con quién hemos de estudiar las Sagradas Escrituras? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Se hace necesario. No podemos ir mecánicamente a estudiar la palabra de Dios, a leerla. Debemos necesariamente procurar la guía del Espíritu Santo, que es la que nos revela las verdades ocultas, es la que nos inspira o nos ilumina más bien para poder entender las verdades que la palabra de Dios nos revela. Y yo creo que hay dos preguntas más que habría que responder, pero yo creo que el tiempo ha avanzado lo suficiente. Lo podemos dejar hasta aquí y solamente motivarles en este
mes de la Biblia, que podamos nosotros conocer y hacer nuestro los pensamientos de Dios y los caminos de Dios al estudiar su santa palabra. Que el Señor nos bendiga.